Acompañen al texto donde vamos a trazar el mensaje de este día. Lucas capítulo 2, versículo 40, por favor. El Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 40 dice de la siguiente manera: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Que Dios bendiga su palabra. El día de ayer, después de la ceremonia que tuvimos en bendición de Naila Ruiz Carrizales, me dirigí a mi casa manejando no muy rápido, a una velocidad de 60-70 kilómetros por hora, cuando de repente de una calle inesperadamente sale un motociclista con su copiloto. Me freno bruscamente, el motociclista pierde el equilibrio y su copiloto cae al piso. Me percato que quien se cae es una mujer. Inmediatamente me orillo para apoyarle a la señora. Me doy cuenta que quedó su cabeza a escasos 5 centímetros de la defensa de mi automóvil y la señora comienza a gritar: mi hijo, mi hijo. Llevaba un bebé en sus brazos. La gente inmediatamente se detuvo, las personas que venían en otros autos se detuvieron para apoyar a la señora, y viene la persona que manejaba la moto en estado de ebriedad y me dice: no se preocupe, no pasa nada. La indignación de este hecho, pues la gente comenzó a decirle cosas: yo también, qué irresponsable eres, pusiste en riesgo la vida de tu familia, imagínate si algo les pasa. El tipo le dijo a la señora: súbete a la moto y vámonos. La señora le dijo: no, porque no sé cómo esté mi bebé. El bebé no dejaba de llorar. El fulano tomó su moto y se fue, dejó ahí a la señora. Le digo: vamos, la llevo al hospital. Otro señor muy amable me dice: mejor yo la llevo, usted tranquilícese. Me veía muy asustado, muy alterado. Tranquilícese, yo la voy a llevar al hospital. Tomó a la señora, la llevó en su vehículo al hospital y me quedé pensando: ¿cuántos padres somos irresponsables al cuidar, al llevar a nuestra familia en un estado inconveniente? Pues lo mismo pasa en lo espiritual. Cuando el líder de la casa o los líderes de la familia no cuidan a los niños, los dejamos vulnerables ante peligros de la vida, ante peligros de lo malo que existe en esta tierra. Por lo cual, el mensaje de este día: responsabilidades de los padres para con los niños. Es el mensaje para nuestra vida el día de hoy. El texto que leímos de Lucas hace referencia a cómo Jesús va creciendo, va desarrollándose, va viviendo. Pero indudablemente quienes apoyan para este crecimiento son los padres. Aunque el texto no habla de los padres, habla de Jesús, implica que el cuidado de los padres estuvo presente para que se diera ese crecimiento, esa fortaleza, ese acercamiento a la gracia de Dios. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Veo 3 responsabilidades que tuvo María y José para con su hijo. Y en ese orden que el texto nos ofrece, la primera responsabilidad es el crecimiento y fortaleza del niño.
padres, tutores, tíos, cualquier persona que esté al cuidado de un niño, debe tener en cuenta que no solamente es cuidarlo por cuidar, debemos de proveerles a nuestros niños fortaleza para su crecimiento y para su desarrollo personal y espiritual. Debemos de ocuparnos de nuestros hijos, y un aspecto importante en la vida de un niño es su alimentación, porque el texto claramente dice crecía, y ese crecimiento habla físico. La alimentación de un niño es sumamente importante. Y no quiero decir que le hagamos a nuestros hijos grandes banquetes, suculentas fiestas o pachangas de comida. Lo que quiero decir es que como papá y mamá debemos de darle a nuestros niños una buena alimentación. La semana pasada llevé a mi hijo al médico porque una noche anterior estuvo con vómito, con mucha calentura, con fiebre, y me preocupó demasiado porque yo pensaba que era una infección en las vías respiratorias. Sucede que no, que él tiene una infección pero en el estómago, y por ello tiene los mismos síntomas que causa la infección en la garganta, la tos o la gripa. Me dice la doctora, ¿qué comió el niño el día de ayer? De hecho, le pregunta a mi hijo, ¿qué comiste el día de ayer? Como mi esposa tiene un cuidado muy celoso de su alimentación, el niño le responde, ensalada, tomé mi jugo, y la doctora se queda, ¿pero por qué entonces pasó esto? Entonces la doctora le vuelve a preguntar, ¿qué comiste en la escuela? El niño le responde, comí palomitas con mucho chile. Dice la doctora, ahí está el problema, ahí está la situación. Comer palomitas para un niño, dice la doctora, según ella recomienda cada 3 meses comer palomitas. Ya muy exagerado, cada 2 meses para un niño, porque la digestión de un pequeñito tarda mucho en que pueda digerir sus alimentos, sobre todo las palomitas, frituras, llámese chetos, cualquier fritura tarda muchísimo en que haga digestión en el cuerpo del niño. ¿Qué lección tan grande aprendí? No basta que nosotros en casa hagamos lo propio. Estar al pendiente de nuestros niños en casa no basta. Los padres tenemos que estar al pendiente también fuera de casa, porque fuera de casa ellos también comen y ahí no sabemos qué es lo que ellos llevan a su vientre. Me dice el médico, la doctora, me dice, no le dé dinero a su hijo. Yo le recomiendo que le prepare su lunch y que le mande a la escuela una fruta picada, alguna ensaladita y su comida, pero no le dé dinero, porque los niños piensan solamente en dulces, en papas, en palomitas, en chetos. La iglesia debe de ser la principal voz que se levante en contra de la mala alimentación, sobre todo en las escuelas. Cuando vamos a recoger a nuestros niños a la escuela, lo primero que observamos a la salida son puestos. Y lamentable y lastimosamente puestos de comida chatarra. Todos. No hay ningún puesto que ofrezca algo de beneficio para el niño. Nuestra sociedad se preocupa en lucrar, en vender, pero no en que nuestros niños estén fortalecidos, que crezcan en esa gracia que Dios quiere que crezcan. Estaba leyendo en el periódico una nota que decía de la siguiente manera el encabezado: persiste desnutrición infantil en México, señala el INEGI. Y da cifras que alarman, que estremecen. 302,000 infantes menores de 5 años de edad presentan bajo peso. 1,467,000 menores tienen baja talla. Y 171,000 tienen poco peso respecto a su altura, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.
Y está el otro extremo. Un alto índice de obesidad alarmante en nuestro país. Creo que la voz principal de la iglesia debe de levantarse y decir que nuestros niños necesitan mejorar su calidad de vida, porque de lo contrario les espera tormentos, daños en los dientes, daños en su cuerpo. No crecen nuestros niños producto de una mala alimentación. De hecho, una diputada, Rosalinda Maceri Espín, está pidiendo una iniciativa para modificar el artículo 114 de la Ley General de Salud. Ella quiere que también el gobierno dé suplementos alimenticios a los menores que padezcan alguna condición de desnutrición y recuperen paulatinamente su vigor, su fortaleza, su cuerpo. Están por aprobar esta iniciativa que en 2015 ya se metió, ojalá que se apruebe, porque vivimos en un país, en un distrito federal, con una muy mala alimentación para nuestros niños. Como padres, al verlos comer grasas, chatarras, no nos interesa por verlos que no nos molesten. Con que el niño no haga ruido y que se coma sus chetos, esos grandotes, que cuestan 2 pesos, imagínense, 2 pesos, nosotros somos felices. Que se pongan a ver la televisión, que no molesten, pero que se llenen de papitas y de grasa. La Iglesia de Cristo nos debemos de preocupar porque nuestros niños crezcan y se fortalezcan. Eso es lo que el texto nos dice. Y el niño Jesús crecía y se fortalecía. Y obviamente tenía que tener un cuidado de sus padres. ¿Quiénes decidían lo que el niño tenía que probar para poder crecer? Sus padres. Por eso, el próximo mes, el mes de abril, que es el mes que se festeja tradicionalmente a los niños, vino a mi corazón una inquietud de darle a nuestros niños un apoyo espiritual, un apoyo físico también. A mediados del mes de abril, en la iglesia abriremos un club para los niños, Kid Life, Niños Vida. ¿Cuál es el propósito de estas reuniones para los niños de la iglesia? Que quien decida inscribirse a este club, darle a nuestros niños, inculcarles primeramente el amor a Dios, el amor a las artes, como es la música, como es la danza, como es la pintura, educación física, clases de inglés y muchas otras cosas en beneficio de nuestros niños. A mediados del mes de abril iniciará este proyecto porque queremos que nuestros niños de la iglesia tengan herramientas importantes para que se desarrollen, crezcan y se fortalezcan. Que el día de mañana, cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios no nos demande como padres lo mal que fuimos en su alimentación y en su cuidado físico de ellos. Dios dice su palabra: ay de aquel que haga tropezar uno de mis pequeñitos. Y todos vemos el texto como una acción de dolo y una acción de agresión a un niño. Pero la realidad es que también, si el padre no cuida al niño y el niño se extravía, también Dios se lo habrá de demandar. Qué importante es llamar a nuestra comunidad a poner atención en lo que Dios quiere que empecemos a cambiar en nuestra vida. Segunda responsabilidad de los padres: la responsabilidad de inculcarles sabiduría. El texto dice, también Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría. ¿Y cómo lo pudo aprender el niño Jesús? Sus padres le comenzaron a dar las primeras lecciones de la fe, recordando que Jesús estaba en esta tierra no como el Dios poderoso, invencible, sobrenatural. Estaba también como humano. Era un niño de carne y hueso que tenía que ser nutrido y ser alimentado en todas las dimensiones de la vida, y tenía que aprender los valores y los principios que en esta tierra se debe de tener.
El niño crecía en sabiduría. Es de responsabilidad de los padres hacer sabios a nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 1:8 también dice: hijo mío, oye la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Queremos tener niños inteligentes, sí, astutos también, pero más que las dos primeras, queremos tener niños sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría. Creo que hoy el Señor nos está llamando a cambiar, y a mí principalmente. Este mensaje yo me lo aplico a mí y lo quiero vivir primeramente yo en mi casa para con los míos. Y está mi esposa aquí de testigo. Si algo que digo no es coherente con lo que estoy viviendo actualmente, estoy cambiando mi alimentación en la casa, estoy cambiando alimentación para con mis hijos, porque quiero que Dios bendiga en toda la extensión de la palabra. Como aquella escritura en la carta de Juan, cuando le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que prosperemos en todos los niveles, no solamente en lo espiritual, quiere que también prosperemos en lo físico, hermanos. No podemos dar testimonio de lo espiritual si en lo físico hay problemas de salud. Tenemos que atendernos, tenemos que arreglarnos para dar testimonio y cuidar a nuestros niños y proveerles a ellos y darles a ellos lo que Dios quiere que tengan en su corazón. Enseñarles a nuestros niños el camino de la salvación, el temor de Dios, la sabiduría del Señor. Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre padre de familia fue injustamente acusado de haber asesinado a un niño. Fue llevado a la corte. El autor del crimen era una persona perversa, pero de mucho poder, muy influyente en el reino, por lo cual influyó demasiado en el juez. Y le dijo al juez que lo culpara a este pobre hombre inocente. El hombre fue llevado a juicio sabiendo de antemano que tendría muy pocas posibilidades para ser declarado inocente. Le esperaba la horca. Era su final. El juez también estaba confabulado, pero sabía el juez que ese hombre había llevado un buen testimonio, era un hombre piadoso, creyente, padre de familia, honorable, pero lo habían tomado como un chivo expiatorio, como una víctima. Entonces el juez dijo: el pueblo conoce que este hombre no tiene ese comportamiento. Tenemos que hacer algo para que su sentencia quede definida. Por lo cual el juez escribió 2 papeles y le dijo al culpable en una asamblea donde todo el pueblo se reunió para ser juzgado. Y le dijo: sabemos que eres un hombre con una vida piadosa. Por lo tanto, que Dios juzgue lo que hiciste. Voy a poner 2 papeles y voy a escribir culpable o inocente. Y el que tú saques será la decisión de Dios, el que te juzgue. Pero obviamente aquel rey perverso había escrito en los 2 papeles culpable. No tenía salida el hombre. Le llevan los papeles, después de haberlos movido, a las manos de aquel varón. Inclinando la cabeza, cerró sus ojos y elevó una oración diciendo: Señor, dame sabiduría, porque están a punto de matarme. Dime qué hacer en este momento. Vino una voz a su corazón que le dijo: toma el papel y cómetelo. Y dijo: ¿cómo qué? Toma un papel y cómetelo. Dijo: no tengo nada que perder. Tomó el papel, se le llevó a su boca, lo masticó y se lo tragó.
El juez, al ver lo que hizo aquel varón, dijo: ¿qué has hecho? Ahora no vamos a saber cuál es el veredicto. El hombre dijo: sí lo vamos a saber. Basta con saber lo que dice el papel que quedó, y lo que yo me tragué, ese es el veredicto final. El hombre fue declarado en libertad. A veces se necesita más que astucia, más que inteligencia, la oración, pidiéndole a Dios sabiduría ante un problema, ante una situación, ante una angustia, ante una enfermedad, ante algo grave. Ante lo que me pasó el día de ayer, yo estaba muy asustado. Ver la cabeza de la señora a 2 centímetros del carro y ver que tenía un bebé en brazos, me asusté demasiado. No sabía qué hacer. Y puse en práctica lo que Dios me ha enseñado. Fui a mi carro y elevé una oración breve y le dije: Señor, ayúdame, ¿qué hago? Porque yo no sabía si la persona que estaba tirada tenía un hueso quebrado, estaba muy mal de su salud. De repente un señor viene y me dice: no se preocupe, yo me hago cargo de todo, usted siga su camino, yo la llevo al hospital. Porque cuando uno ora, Dios responde, aleluya. Cuando uno ora, el Señor nos da la gracia, nos da la sabiduría para salir adelante. Pidamos a Dios sabiduría, como lo hizo este padre de familia. Pidamos a Dios ante crisis, ante injusticias, ante la insatisfacción. A veces papitos me dicen: es que no sé cómo controlar a mi niño, ya hice todo y no quiere entender el consejo. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría, porque algo estamos haciendo mal como padres, porque nuestros niños simplemente son un reflejo de nosotros como padres. Cuesta demasiado, pero un día lograremos que ellos atiendan la razón que se les está pidiendo. Hijo, por favor, no corras en la iglesia. Entiendo que nuestros niños viven casi enjaulados. Por eso el deseo de abrir este club para ellos. Pero cuando se abre ese club, entonces, mi hijo, está prohibido correr en la iglesia, porque tienes un día para correr, porque tienes un día para saltar, porque tienes un día para que hagas, grites y te desarrolles. Pero el día del culto es día del Señor y tenemos que respetarlo. Papitos amados, enseñemos a nuestros hijos a respetar nuestra iglesia, a respetar nuestro altar. No por la misticidad de que aquí la gloria Shekinah o la gloria de Dios, que también es parte de esa fe, pero que no como esa misticidad de decir: van a consumir el que se suba aquí arriba, el pequeño que se suba. No, hermano, pero en el sentido del respeto, porque también es un material de alto costo, la duela, y necesitamos cuidarlo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando veamos a niños que se suben a jugar, pidámosle toda la iglesia: por favor, desciendan, bajen, porque es un lugar especial para el culto del Señor. La inteligencia de latín es la capacidad de entender y comprender. La definición de sabiduría es el grado más alto del conocimiento. Otras palabras, quiere decir que si la astucia me dice: esto te conviene, y la inteligencia me reclama sobre si esta conveniencia es racional, la sabiduría observa para decidir si aprobar en un sí o en un no. En otras palabras, también la sabiduría es el discernimiento que se tiene para poder evaluar las cosas que están delante de nosotros como padres, como tutores, los que estamos al cuidado de nuestros niños. Y no necesariamente ser padre directamente, porque el texto dice: instruya al niño en su camino. Pero el texto no dice: si eres su tío, entonces no lo instruyas. O si eres su maestro de escuela dominical, entonces no lo instruyas. Dice: instruye al niño. Es un consejo a nivel total. La palabra de Dios nos invita a enseñar a nuestros niños el respeto a nuestros maestros. México se caracteriza por ser el país con mayor apodos.
Y las escuelas, hermanos, nuestros niños muchas veces llegan diciendo: